Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en una nueva versión, en un nuevo formato de las conversaciones COVID que estamos realizando desde Faro con dos especialistas en temáticas variadas, tanto de educación como de salud y de debate general. Y en esta ocasión estamos con Juan Carlos Escobar, que es médico de adolescencias y es el director del programa de adolescencias y juventudes del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, primero, Juan Carlos, muchas gracias por este tiempo en un momento tan caótico y de tanto trabajo y tan excepcional, así que ante todo, gracias por este tiempo de charlar un ratito. Sin problema, gracias a vos. Y la idea era, bueno, nosotros en Faro tenemos el foco puesto claramente en educación y solemos hablar mucho de este contexto que desde nuestro lugar como educadores nos toca en un plano también súper disruptivo y excepcional respecto de, bueno, cómo se reformula la educación y cómo estamos adaptando realmente los programas educativos a la distancia y bueno, los desafíos que eso presenta, pero también estuvimos viendo con el correr del tiempo que había un plano que se estaba quizás silenciando un poco y que tenía que ver, por un lado, con los actores adolescentes en general, que me parece que estábamos observando que estaban siendo poco nombrados en distintos debates, en preocupaciones, y al menos en nuestros ámbitos sentimos que están un poquito quizás invisibilizados o no son de preocupación. Y por otro lado también verlo desde el foco emocional, ¿no? Sabemos que obviamente hoy la preocupación es la salud en primer plano, hay mucho debate educativo, hay mucho debate económico, pero también hay un factor muy importante que te escuché hablar y que eso disparó la necesidad de charlar un rato con vos. Así que la idea es también dejar herramientas para las familias, para los trabajadores que están trabajando todavía personal o virtualmente con chicos y chicas, que sepan un poco más o que se abra un poco más el debate con mayor profundidad del contexto de los y las adolescentes. La idea era primero, bueno, la primera pregunta que a mí me surgía era, primero sabemos que bueno, esta situación es excepcional para todos, nadie estaba preparado, creo que a todos nos agarró como pudimos, y a cada sector, tanto desde sus edades como distintos factores que nos atraviesan, le pega distinto, ¿no? Desde tu visión como especialista, desde el programa, desde el ministerio, ¿cómo te parece que a los y las adolescentes especialmente, más allá de que no es bueno generalizar y sabemos que hay un montón de particularidades y que no por su edad tienen un factor en común, pero bueno, es el grupo que nos toca hablar un poquito, ¿cómo te parece que están viviendo ellos y ellas en particular, este momento? Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. El primer punto me parece que es realmente, más allá de decirlo, es tomar conciencia de que es una situación excepcional, digamos, ¿no? Entonces estamos todos aprendiendo un poco en el día a día, además, tomando experiencia de algunos otros países, pero con las particularidades del nuestro y en los tiempos en los que la pandemia se fue gestando en nuestro país. Entonces me parece que este es como un punto importante a tener en cuenta, en donde no estamos de vacaciones, no estamos en un tiempo, digamos, de licencia, sino que es un tiempo extraordinario que tiene características particulares, y me parece que es importante que podamos, bueno, tomar conciencia de esto, ¿no? Digamos, como premisa número uno. Con respecto a adolescencias, de vuelta, sin generalizar, y esto también es importante porque obviamente nuestro país es sumamente extenso y a veces pareciera ser que las recomendaciones en general están mirando un determinado estrato poblacional, digo, ¿no? El eslogan de quédate en casa, digo, no resuena de la misma manera para aquellos que tienen una casa con habitaciones individuales para cada uno que para aquellos que están en situación de calle, ¿no? Entonces, digo, esto también es como importante tenerlo en cuenta, pero uno podría pensar que la adolescencia se caracteriza fundamentalmente por lo que se llama exogamia, digamos, es decir, la salida del hogar, digamos, la diferenciación de los pibes con el mundo adulto en general, digamos, y el encuentro con sus pares. Esto hoy se ve imposibilitado, ¿no? Por un terror externo, por un miedo externo, etc. Yo me veo obligado, obligada a quedarme dentro de mi casa. Y claramente esto provoca una disrupción sumamente importante que estamos empezando a percibir
¿no? De distintos especialistas en la consulta psicológicas o clínicas, o incluso en las diferentes formas de comunicación que el sistema de salud está teniendo virtualmente con adolescentes, ¿no? Sensaciones de enojos, de irritabilidad, de miedo, que son absolutamente frecuentes, digo, porque todos nosotros adultos también las estamos sintiendo, pero en donde en los pibes esto toma una característica particular, sobre todo por el hecho de la socialización necesaria fuera del contexto del hogar, digamos, ¿no? Entonces, esto creo que es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta a la hora de pensar en los chicos. Por un lado, hay una hiperpresencia de los padres en el contexto familiar, en aquellos padres que o perdieron su trabajo o están haciendo teletrabajo también. Entonces, no hay, digamos, la necesaria privacidad o el necesario momento de estar a solas de los pibes, y esto de alguna manera también genera mucha disrupción, ¿no? Además también en esta cuestión de estar preocupados por la situación externa, escuchando noticias y demás, hay como una sobredemanda, ¿no? Afectiva ahí de los padres para con los chicos, y eso en general también provoca, ¿no? El efecto contrario, digamos, de resistencia. Claro. Quizás para algunos pibes, en donde sobre todo en los primeros tiempos de la adolescencia, en donde aparece la pubertad y algunas cuestiones, digamos, más relacionadas con lo corporal, pueden aparecer algunas fobias o algunas inhibiciones que también son absolutamente habituales, normales, transitorias. Entonces, para un pibe que tiene una determinada inhibición social, el quedarse dentro de la casa capaz que le favorece, digo, ¿no? Ese procesamiento psíquico, pero esto no es lo mismo cuando yo elijo quedarme dentro de mi casa porque no tengo ganas de salir, a de vuelta es una situación externa obligada, ¿no? Entonces, ahí me parece que es importante como estar tal vez atentos, atentas a los sentimientos, el estado de ánimo, ¿no? Que de por sí en la adolescencia puede ser bastante cambiante. En estos momentos puede exacerbarse negativamente, digamos, ¿no? Y pensaba cuando te escuchaba, Juan, que, bueno, hablábamos siempre, desde FARO, obviamente nuestro foco está en la tecnología digital y en las pantallas, y si bien siempre pregonamos en no caer en una mirada negativa, la verdad es que en general cuando se habla en términos tanto mediáticos como muchas veces especialistas de la relación entre los y las adolescentes con las pantallas, suele haber como mucho tinte negativo, de la adicción, del vicio, de la introspección, por lo que te escuchaba, esta necesidad casi física de los y las adolescentes de tener vínculos sociales por fuera del núcleo familiar, de salir, de tener un momento de privacidad. Quizás hoy es un momento mucho más beneficioso para ellos que hace 20 años, donde quizás el contacto con sus amigos y amigas sería casi imposible. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo ves esta interacción con las pantallas como algo beneficioso o no a la hora de permitir, aún en este momento de encierro, mantener sus vínculos sociales y afectivos? Sí, yo creo que en este sentido, si en ningún momento creo que tendríamos que demonizar el uso de la virtualidad, mucho menos en este contexto, digamos, ¿no? Entonces creo que me parece que una de las cuestiones es tal vez flexibilizar un poco los límites, ¿no? O el control en relación al uso de pantallas en los chicos y en las chicas, en relación a qué es el modo que tienen de vincularse con sus amigues, con sus compañeros, ¿no? O con otros familiares incluso, digamos. Los chicos están organizando fiestas por Zoom, encuentros, incluso algunas organizaciones que están promoviendo redes afectivas para contener también determinadas situaciones psicoemocionales con los pibes, con lo cual esto me parece sumamente importante tener en cuenta, incluso motivarlo, digamos, ¿no? Fomentarlo, es decir, bueno, un pibe que está demasiado retraído o triste, etcétera, digo, como adultos también podemos de alguna manera promoverles el encuentro, ¿no? Virtual con otros compañeros. De vuelta que, digo, no es lo mismo cuando un par de chicos deciden jugar conectados, cada uno en su casa, porque les gusta y así pasan un sábado a la tarde, a sentirse obligados a tener que hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, tampoco es que, bueno, ellos tienen todo solucionado,
nacieron en la tecnología, manejan el Zoom mejor que nosotros, entonces, bueno, no hay problema, digamos, ¿no? Porque también creo que la hiperpantalla, en ese sentido, tampoco está tan buena, digamos, ¿no? Y ahí es donde hay un punto difícil también de dosificar. Y acá sí me parece que el rol que tiene educación es clave, ¿no? Por lo menos lo que uno está escuchando, digo, incluso vuelvo a repetir, no en todos los contextos, clase media, digo, hay pibes en donde están usando un celular para 3 personas en la casa, otros lugares donde no tienen internet tan disponiblemente, pero digo, en la media en general creo que hay una sobreexigencia con respecto a las tareas escolares, también a través de la tecnología, ¿no? Y me parece que ahí es donde también, como instituciones, como adultos, tal vez tenemos que repensar un poco en qué estamos pidiendo en este tiempo en particular, ¿no? Digo, de vuelta, no es un tiempo de vacaciones donde los pibes no tienen que hacer nada, pero tampoco es un tiempo escolar normal. Entonces, digo, la escuela es mucho más que solamente dar tareas, digamos, ¿no? La escuela tiene el encuentro de los pibes con otros compañeros, el encuentro con los docentes, digo, la recreación, etcétera, y una transmisión del conocimiento más allá de una simple bajada de contenidos. Y me parece que en ese sentido es importante que se sostengan determinadas prácticas educativas a través de la virtualidad, pero creo importante que los adultos que estemos acompañando adolescentes, ¿no? Podamos ayudarles a alternar eso también con tiempos de ocio, digamos, ¿no? Digo, vivimos en una sociedad capitalista en donde el mandato es a producir y quien no produce, ¿no? Es un improductivo y muchas veces hasta, digo, tenemos como concepciones negativas con respecto al ocio, asociándolo a que el ocio es improductivo, digamos, ¿no? Y me parece que este es un tiempo en donde tenemos que darnos también la posibilidad de no hacer nada, porque no tengo ganas, porque no estoy de ánimo, porque ya hice, porque quiero un momento para mí solo. Entonces creo que esto igual es un aprendizaje de vuelta y es en el día a día, pero me parece que es importante reforzarlo fuertemente, digamos, ¿no? Es un tiempo... Sí, también pensaba el descanso, ¿no? Me imagino que, claro, digamos, creo que los y las adolescentes tienen la particularidad de que la rutina la van marcando quizás más por su cuenta, a diferencia de los niños y niñas de inicial o de nivel primario que, aunque estén un poco más solos en estos momentos, porque por ahí los papás y las mamás están trabajando más tiempo, pero las rutinas creo que es un foco que se está haciendo mucho énfasis en mantener ciertos horarios. Quizás los padres de adolescentes descansan un poco más en que son más grandes, y hay que ver también los niveles de descanso que son necesarios, también para después concentrarse en las actividades. Absolutamente. Y además el horario no puede ser el mismo horario escolar, digamos. O sea, yo no puedo estar en la duda si lo levanto o no a las 8 de la mañana o a las 7:30 de la mañana para que arranque con la tarea, digamos, ¿no? Ya de por sí creo que la dinámica escolar no es muy pedagógica en algún sentido y los horarios también son contranaturales a lo que el mismo organismo necesita con respecto a horas de sueño, por ejemplo, en la adolescencia. Entonces, me parece que es un buen momento también para ordenar. Digo, es importante facilitar rutinas, pero esas rutinas tienen que ser lo más flexibles posibles para que se alternen espacios, como vos decís, de descanso y de ocio, digamos, ¿no? De recreación, de diversión, etcétera, digamos. ¿Y cómo sería un consejo o herramientas para que las familias puedan trabajar el factor o el espacio emocional de los chicos y chicas, ¿no? Me imagino que quizás también, de nuevo, no es lo mismo familias de chicos chiquitos que pueden hacer juegos para poner en palabras, para poner en el cuerpo. Sabemos que quizás la comunicación con un adolescente o un adolescente puede llegar a ser un poco más difícil. Ese fino límite entre, bueno, nos sentamos a charlar y forzar la situación, o bueno, pero quiero que pueda poner en palabras lo que le está pasando, sus miedos. ¿Cómo te parece que es la mejor manera o tu visión sobre eso? Sí, en contextos no pandémicos, la comunicación con adolescentes a veces, y adultos, ¿no? La intergeneracional a veces es bastante compleja, digo, mucho más tal vez en este contexto en particular. Digamos, yo siempre uso un término que no es mío, sino de
unas compañeras de una organización que trabaja con el consumo de sustancias, que es poder tener una presencia ausentada con les chiques, digamos, ¿no? Es decir, estar presentes, porque digo, forma parte de la constitución subjetiva, ¿no? La necesidad de límites, contención, etcétera, pero con la suficiente dosificación también de estar un poco más lejano que en otro momento de la vida, en donde en los primeros años de vida uno está como mucho más presente en la vida y en la crianza de esos niños, ¿no? Entonces, ahí, digo, no es sencillo, por supuesto, pero sí me parece que tanto para los adultos como para los adolescentes es necesario poder tener espacios de donde cada uno haga lo que quiera y lo que tenga ganas de hacer, siempre y cuando el espacio físico de la casa lo permita, ¿no? Un adulto también tiene ganas de estar un rato cocinando, leyendo un libro, no sé, haciendo nada, viendo una telenovela, una serie, y los adolescentes por su lado o por su cuenta también lo mismo, y me parece que es importante preservar espacios de privacidad dentro de la casa, siempre y cuando se pueda, ¿no? Y por otro lado, sí, generar espacios para compartir todos, digamos, ¿no? Muchas veces una de las cosas que nosotros promovemos permanentemente es el tema de la comida familiar. Los chicos en general en una rutina diaria normalmente comen solos, ¿no? Durante al mediodía, a veces digamos, con la doble escolaridad, etcétera, o lo que fuera, en general no comparten con los padres y a veces, muchas veces a la noche, cada uno agarra su bandeja y se va y come en distintos momentos, etcétera. Creo que la cuarentena, el aislamiento social preventivo obligatorio nos está dando una oportunidad de por lo menos compartir tal vez un espacio familiar de comida todos juntos, ¿no? Y entonces ahí, digo, puede ser un buen momento en donde circule la palabra, ¿no? Si yo como adulto me atrevo a expresar mis sentimientos de cómo estoy, cuáles son los temores que tengo, de alguna manera también habilito tal vez a que ese adolescente pueda expresarlo también, ¿no? Me parece que es un momento digo, en donde no tenemos por qué mostrarnos omnipresentes ni omnipotentes. Digo, creo que poder expresar nuestras vulnerabilidades y nuestros temores frente al contexto sin que eso caiga en un pánico paralizante, me parece que ayuda probablemente a generar espacio, ¿no? Creo que es importante, digo, habilitar espacios donde circule la palabra. Esto me parece clave. Nosotros venimos trabajando desde la dirección con el mensaje de que el aislamiento es físico, pero no emocional, ¿no? Entonces, pensar la salud emocional también como parte de la salud integral de nuestras vidas, entonces ahí el vínculo con los amigos es clave, ¿no? Con los abuelos, con los adultos mayores. Si bien es cierto, el grupo de adolescentes no es un grupo de riesgo específico para el COVID, digo, sí lo es para la transmisión hacia toda la comunidad, entonces también el quedarme en casa tiene que ver con una actitud solidaria, ¿no? De cuidarnos como comunidad, de cuidar a nuestros abuelos, de cuidar a los viejos, viejas del edificio. Entonces, digo, si podemos apalabrar esto y expresar esto, los pibes lo entienden claramente, digamos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto me parece que es importante. Y ahí digo, bueno, generar estrategias, digamos, recreativas dentro de las posibilidades que tengamos, ¿no? Resurgir juegos de mesa, digo, poder pensar en que cada uno escriba un diario del aislamiento, ¿no? Aprovechar también la cuestión, digo, virtual. Si tenemos posibilidad de ver series, ver alguna serie todos juntos y que a partir de eso también produzca un debate. Hacer actividad física, también es un buen momento para que los chicos empiecen a cocinar o aprendan a cocinar. Eso te iba a preguntar. También me parece que es un momento en donde los chicos y chicas pueden empezar a tener más noción del mundo adulto, ¿no? Al estar tanto tiempo con sus padres, en el sentido, bueno, verlos trabajar, que a veces hay trabajos más clásicos donde uno entiende lo que hace su familia, no sé, uno es médico, bueno, vas a atender, pero quizás hay trabajos donde los familiares se van todo el día y uno no tiene tan en claro exactamente sus responsabilidades o qué hace, o cómo es la carga de, bueno, después de trabajar me tengo que hacer cargo de un montón de cosas en casa. ¿Es un buen momento o es pedir demasiado? Que también hoy por hoy también los chicos y las chicas empiecen a participar más de estas dinámicas. Bueno, mira, ya viste que estuve 8 horas en la compu sentada, ¿por qué no descongelar? No sé.
¿O es adelantar situaciones? ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que no, al contrario, digamos, me parece que es un buen momento también para involucrar a los chicos en la corresponsabilidad del cuidado del hogar, digamos, ¿no? Por supuesto, con tiempos y demás, y entendiendo también como distintos grados de responsabilidad, por supuesto, ¿no? O sea, somos los adultos quienes nos tenemos que encargar del cuidado, pero a medida que los chicos crecen también hay algo de la autonomía ahí que se puede ir fomentando, por supuesto. Entonces, me parece que sí, que las tareas tienen que repartirse entre todos los miembros de las casas, porque una de las cuestiones que estamos viendo es la refeminización de la cuarentena, digamos, ¿no? O sea, todo lo que esto está recayendo en las mujeres en relación a las cuestiones de cuidado, digamos, ¿no? Entonces, aún estando el padre y la madre en hogares en donde estén un padre y una madre, aún estando los dos con teletrabajo, el trabajo de la casa lo sigue haciendo la mujer, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido también me parece que es una buena oportunidad como para pensar en la repartición equitativa de tareas y que los varones de la casa, los chicos, ¿no? También hagan las mismas tareas que hacen las chicas, o si las que me gustan, digamos. Ahora, eso que me gusta, digo, no sea un refuerzo de estereotipos, digo, ¿no? A mí, como varón, no me gusta limpiar, no me gusta lavar, no me gusta cocinar, me gusta, no sé, cortar el césped, si es que hay césped, digamos, ¿no? Digo, entonces ahí también, bueno, ¿no? Intentar negociar ciertas cuestiones, pero me parece que es importante tener esto en cuenta, digamos, ¿no? Y vos hablabas de por ahí como observaciones o hallazgos que uno ve en este momento en particular, incluso en educación también surgieron, estamos leyendo muchos hallazgos sobre el momento, que todavía no están estudiados, obviamente, ni investigados, pero que sí se observa, bueno, mucho derribar el mito del nativo digital, ¿no? Muchos docentes de nivel medio que dicen, la verdad es que mis alumnos y alumnas no saben adjuntar un archivo, uno suponía que saben un montón de cosas, y en este momento de digitalización obligada nos damos cuenta con la cruda realidad de que los pibes no nacen con el chip en la cabeza y saben todo lo digital, sino que requieren que esto se potencie y se fomente. Vos hablabas esto de las tareas del hogar, también se habla mucho, bueno, incluso de consumos culturales, ¿no? De que vuelve mucho el noticiero. ¿Hay otras observaciones que ustedes están viendo desde la dirección de cuestiones que te llaman la atención en esta cuarentena? Mirá, bueno, una cuestión ahí también es como, por un lado, cierto desborde de los docentes, digamos, ¿no? En relación también como a la demanda institucional, ¿no? De la institución, que es esto de, bueno, poder cumplir con un determinado programa, cronograma, etcétera. Y ahí también el desborde a su vez de los padres, que no todos saben o pueden acompañar, ¿no? La tarea escolar durante todo el día, suplantando la escuela, digamos, ¿no? Porque, bueno, son instituciones en donde, en ese sentido, cada uno tiene un rol particular, entonces hay como bastantes situaciones de tensión en relación a esto. Otra de las cuestiones que también nos parecen, bueno, obviamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver, y esto sí hay como una demanda por parte de equipos de salud, de mayor demanda de violencia, ¿no? Esto es algo que obviamente nos está preocupando mucho, digo, porque la situación de aislamiento, en algunas condiciones de hacinamiento, además con un temor externo a morirnos, ¿no? O a enfermarnos, y además si no tengo trabajo, perdí trabajo, o la comida no está asegurada, digo, en lugares o en hogares en donde la violencia es una constante, claramente esto es un caldo de cultivo para una reactivación de esto, ¿no? Muchas veces la escuela termina siendo una válvula de escape para los pibes. Son 4 o 5 horas en donde los chicos están en otro contexto, más cuidados, con amigos, haciendo lo que les gusta, ¿no? A estar todo el día en la casa con los padres, en donde no todos pueden acompañar de la misma manera. Entonces, sin llegar a estadísticas alarmantes, sí hay algunas situaciones de autolesiones, o incluso algunas provincias en donde han registrado casos de suicidio de adolescentes, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que es importante poder generar mensajes más bien alentadores, digamos, ¿no? Esto de decir, bueno, es una situación transitoria, vamos a volver a nuestra vida habitual,
quizás distintos, probablemente, ¿no? Pero pudiendo recuperar lo que veníamos haciendo, y la necesidad de el sostenimiento de los vínculos afectivos, ¿no? A como dé lugar. Esto me parece que es algo que no tenemos que cansarnos de promover, y me parece que ahí la escuela, incluso las instituciones, tienen que intentar de alguna manera también generar esto en los pibes, ¿no? Otra de las cuestiones... Sí. Sí. No, de cómo esto que volvimos a hablar de lo afectivo y de los miedos, esto me parece re importante lo que planteas del refuerzo de los vínculos, de mantener el contexto, que no sea algo tan, me parece, un corte tan profundo con lo que se venía viviendo antes, ¿no? De su red de contención que sigue estando allí y demás, y lo asociado un poco con estas exigencias escolares que también vos decías y que todos vemos. ¿Vos tenés acceso a ver si también se está trabajando desde los dispositivos educativos el tema emocional, sobre todo con los adolescentes, porque no es lo mismo de nuevo un nivel inicial, donde estas propuestas están más enlazadas, y sobre todo por los distintos contextos, ¿no? de familias, de casas, de mundos. Si la escuela también está más allá de cumpliendo con la continuidad pedagógica, que sabemos que hay mucho esfuerzo para que eso así suceda, si también está ocupándose de estos otros aspectos, como vos decías, de lugar de resguardo emocional, etcétera. Sí, bueno, nosotros estamos en contacto obviamente con el Ministerio de Educación, ¿no? Con el Programa de Educación Sexual Integral, con la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y estamos produciendo contenidos y materiales para que lleguen a las familias, a los pibes, con propuestas recreativas, ¿no? Que puedan de alguna manera ser ahí un mix con la propuesta pedagógica. De hecho, la misma plataforma Seguir Educando, digamos, ¿no? Seguimos Educando, también tiene propuestas de recreación para los pibes. La Secretaría de Medios Audiovisuales, a través de la televisión pública o Canal Encuentro, ¿no? O Deport TV, digo, están también todo el tiempo produciendo contenidos para generar otro tipo de accesibilidad por parte hacia los pibes, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hace 2 años se viene trabajando en el plan de prevención de embarazo no intencional en la adolescencia, que es el plan ENIA, que se lleva adelante en 12 provincias del NOA y del NEA, y uno de los dispositivos que tiene el plan es las asesorías en salud integral en escuelas secundarias, en donde profesionales de salud cumplen horas dentro de la escuela en un espacio de confidencialidad, y eso linkea con el centro de salud. Obviamente, al no haber escuela, esos asesoramientos hoy se están haciendo de manera virtual, entonces nosotros estamos acompañando y promoviendo, ¿no? Que los pibes puedan contactarse con estos asesores escolares a través de la virtualidad, ¿no? Redes, WhatsApp, etcétera, de manera también de poder generar canales de comunicación, bueno, que den cuenta también de cómo se están sintiendo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un trabajo, lo que pasa que, bueno, claramente los recursos son escasos, ¿no? Digo, teníamos un sistema de salud que también se ve, por suerte, no todavía colapsado, pero digo, en donde toda la atención se ha puesto en la adecuación para atender la demanda por COVID, y claramente hay algunas prestaciones o algunos servicios que pueden quedar como en segundo plano. En ese sentido, nosotros venimos recomendando que, por ejemplo, controles de salud a adolescentes, obviamente hay que suspenderlos, ¿no? Porque eso sobrecargaría el sistema de salud, además de exponerlos a los pibes. Pero sí hay situaciones que son excepcionales. De hecho, los servicios de salud sexual y reproductiva han sido declarados por la Organización Mundial de la Salud como servicios esenciales. Entonces, la provisión de métodos anticonceptivos, por ejemplo, o el acceso a interrupción legal del embarazo, tienen que cumplirse aún en contexto de pandemia. Y en ese sentido también, situaciones como abuso sexual o sospecha de abuso sexual, o intentos de suicidio o autolesiones, los equipos de salud y la comunidad tienen que saber que son urgencias, y las urgencias no pueden esperar para dentro de una semana. Entonces, digo, esto se tiene que atender, y en ese sentido estamos trabajando para reforzar esto en el sistema de salud, digamos, ¿no? Y te hago otra pregunta, todo esto es hipotético porque no sabemos ni siquiera cuándo será el mañana que todos estamos pensando, pero pensando en los chicos y chicas, ¿cómo te imaginás
la post-cuarentena, ¿no? Y cómo evaluar este tiempo, no en el sentido, bueno, qué vamos a hacer el día 1, sino este tiempo, entre comillas, perdido en un montón de aspectos, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo imagino que en todo lo que es la franja de los y las adolescentes no es lo mismo, me imagino que es un chico o una chica que estaba iniciando su nivel secundario y de pronto se ve totalmente interrumpido ese cambio, un chico o una chica que estaban terminando el nivel secundario en vistas de a qué facultad o de qué trabajar, que chicos o chicas de 15, es muy distinto, pero bueno, este tiempo, ¿cómo pensás que se recupera en algún sentido, ¿no? Desde lo social, desde lo emotivo, desde lo físico, es también un desafío el día después, ¿no? Más allá de que sabemos que va a ser paulatino, etc. Ujú, ujú. No lo sé, la verdad, digo, ¿no? Lógico, pero tampoco, o sea, yo hablaba, nosotros en la dirección hay adolescentes trabajando con nosotros, ¿no? En esto que decías vos, bueno, ¿cuál es la palabra de los pibes en relación a lo que está pasando? Y creo que hay como muy pocos espacios en donde se le está preguntando a ellos mismos, ¿no? Cómo se sienten, cómo están digo, y cómo están haciendo para pasarla mejor. Pero bueno, hablábamos con ellos también algunas cuestiones de pensar que quizás este no es un tiempo perdido, ¿no? No lo sabemos, digamos, y en ese sentido creo que es importante también pensar de alguna manera en la potencialidad que nos está ofreciendo este momento, digamos, ¿no? Digo, desde pensar en la ecología, ¿no? Y en el respiro que está teniendo nuestro planeta con la no circulación, ¿no? De autos, industrias, etcétera, personas, hasta pensar que de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo está produciendo también algo del futuro que va a venir, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, digo, yo estoy dentro de mi casa y estoy cuidándome para cuidar a otros, digamos. Y yo no sé si eso no va a terminar teniendo un efecto positivo, digamos, ¿no? En las vinculaciones, en los modos de ser, en los modos de estar, pensar que de alguna manera nosotros somos parte de un todo también, sin romantizar tampoco este tiempo, ¿no? O sea, porque creo que tampoco hay que caer en eso, pero bueno, digo, me parece que a veces también este mandato de el ocio improductivo versus la productividad nos hace pensar de que este puede ser un tiempo perdido y tal vez no, digamos, ¿no? De hecho, los chicos a veces quedan de curso un año, pierden un año de escolaridad, y eso termina siendo un clic para activarse, para repensar su proyecto, etcétera, ¿no? Y a veces uno lo vive como un fracaso, como los padres se quieren matar, etcétera, digo, y a veces eso termina siendo, ¿no? Como un momento, digo, de superación para ese pibe. Quizás algo de esto también colectivamente se pueda producir, digamos, ¿no? Pero no lo sabemos, o sea, eso sí es claro. Lo que sí me parece que hay nuevas modalidades de vinculación y tal vez eso sí está como para quedarse, digamos, ¿no? De hecho, nosotros desde el sistema de salud pensábamos, bueno, esta modalidad de atención a distancia o de telellamadas o de asesoramientos virtuales probablemente queden después post pandemia. Digo, a un pibe que le cuesta ir al centro de salud a preguntar una duda y después anónimamente tiene un WhatsApp amigable validado por el sistema de salud para sacarse esa duda, es muy probable que la próxima vez lo haga en formato virtual y no vaya al centro de salud, digamos, claro, ¿no? Entonces, creo que hay varias cuestiones que probablemente estén para quedarse post pandemia, digamos, ¿no? Y después, quizás para ya ir cerrando y no robarte más tiempo, vos hablabas de la voz de los chicos y las chicas, ¿no? ¿Te parece que, más allá de que obviamente es un momento de emergencia, crisis, todos estamos haciendo lo que podemos de la mejor manera que cada uno considera y no era algo planificado, por lo cual no hubo diagnóstico previo, no hay un montón de cuestiones que no se pudieron tomar en cuenta, pero sentís que como población específica están siendo escuchadas, que tienen digamos que las medidas desde el educativo, desde lo médico, desde lo mediático, ¿están pensadas desde ellos y ellas o hay todavía mucho adultocentrismo, como está tan de moda decir hoy por hoy? Yo creo que sí, que todavía persiste una visión adultocéntrica, digamos, la población de adolescentes es una población que históricamente ha sido bastante invisibilizada, ¿no? Digo, hay desde el sistema de salud,
digo, hay como una cuestión puesta mucho en la infancia, ¿no? En la niñez, en otras etapas, digo, más vitales o vitales de la vida, y por ahí la adolescencia ha estado como un poco más en segundo plano, o mirada desde la patología o la estigmatización, digamos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la adolescencia y problemas en la adolescencia. Yo creo que algo de esto está cambiando, digamos, por lo menos, digo, en esta gestión del Ministerio de Salud, lo que era en su momento el programa de adolescencia, ha pasado a ser una dirección, digo, están puestos en la lupa en relación a pensar cuáles son las recomendaciones para este grupo poblacional, ¿no? Digo, hay como una mirada, digo, de alguna manera, un tanto más consciente sobre modos de cuidar a estos pibes, ¿no? Y a estas pibas. Lo que todavía creo que falta es el involucramiento de ellos para el diseño, Claro. la implementación de estas políticas, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia muy incipiente de trabajo con adolescentes en la dirección e intentar promover algunos consejos consultivos en las provincias, pero aún creo que queda mucho pendiente en relación a esto. Y acá también me parece que las plataformas virtuales educativas, ¿no? Tendrían que también aprovecharse como instancias sumamente ricas, ¿no? Para hacer circular la voz de los pibes y no solamente como una transmisión de conocimiento, ¿no? Pero creo que sí, nos queda como un camino por recorrer ahí con adolescentes y jóvenes. La otra vez hablábamos con Roberto Balaguer, que es un psicólogo uruguayo, trabaja mucho el tema de pantallas, y hablando sobre todo, bueno, el riesgo de que los chicos y las chicas estén, sobre todo en primera infancia o en infancia, que estén mucho tiempo con las pantallas y demás, y los riesgos por ahí a cierta adicción, y él planteaba que lo que él creía, todavía obviamente muy sobre la marcha, es que esta situación de encierro y de pandemia, lo que iba a hacer en general era potenciar procesos que se venían gestando, y que no iban a salir en manada situaciones de la galera que no se venían procesando o gestando de antemano. En el plano de los y las adolescentes y en planos generales coincidís, digo, para que las familias que están por ahí preocupadas o que no saben si puede haber un desate de una situación de riesgo, vos que crees que esto es un caldo de cultivo para cuestiones nuevas que hay que estar atentos, o que uno tiene que mirar el recorrido de ese niño, de ese chico, de esa chica, y pensar que esto puede potenciar más que generar de cero. A ver, yo creo que es una situación, digo, que en sí misma puede tener cierta complejidad y sí se pueden desencadenar situaciones conflictivas con algunos adolescentes, digo, desde situaciones más, digo, psiquiátricas incluso, hasta situaciones de violencia o acoso, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la mirada, y además no lo sabemos todavía, digo, las estadísticas no dan cuenta aún de lo que fue sucediendo o de lo que está sucediendo todavía con la población en general, mucho menos con adolescentes, ¿no? Pero sí creo que hay algunas cuestiones que digo, que pueden pensarse desde un recorrido previo y en este momento de alguna forma eclosionar, ¿no? Pero tanto como en situaciones como positivas, como también en situaciones más conflictivas, digamos, ¿no? Con respecto a la virtualidad, digo, yo vuelvo a reforzar que me parece que es sumamente importante promoverla y que sea el medio para que los pibes puedan vincularse con otros, pero obviamente que también hay cuestiones a tener en cuenta. Digamos, una de las recomendaciones del Ministerio de Salud fue la promoción, por ejemplo, de sexo virtual, y yo creo que esto también es como muy acertado en relación a poder pensar la sexualidad y el placer en clave de salud integral. Pero de todas maneras hay algunas cuestiones que sí tenemos que tener en cuenta con niños, con adolescentes, ¿no? Digo, prevenir abusos, que los chicos puedan conocer herramientas para sexting seguro, digo, hay cuestiones ahí que creo que es importante también acompañar, digamos, ¿no? Me parece que es un momento en donde también los chicos necesitan límites, como siempre, digo, forma parte del proceso inherente de la adolescencia, compañía, límites y también un poco de ausencia, ¿no? Y en esto, digo, la privacidad me parece que es importante también promoverla, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, era así, para cerrar, no sé si te parecía pensar un mensajito para las familias, sobre todo, suponiendo
que los chicos no van a escuchar estas cuestiones, no se van a sentar 45 minutos a ver un video, pero por ahí los familiares sí. Obviamente recogemos los consejos, ¿no? Darles espacio, permitirles el ocio, fomentar el ocio, habilitar si no tienen ganas de hacerse otras cuestiones, no exigir una productividad exagerada, ser referentes, ¿no? También desde lo emotivo, es bueno, yo esto me pega mal, tengo este miedo, fomentar el diálogo desde ahí. ¿Hay alguna otra cuestión que te parezca importante que las familias puedan considerar a la hora de vivir 24 horas, que también debe ser intenso para los padres y madres con el adolescente adentro? Sí, claro. Yo creo que, digamos, una de las cuestiones que me quedó también como pendiente de comentar es un gran discurso de gordofobia en relación a la promoción de la alimentación y la actividad física, ¿no? Me parece que esto también es importante tener en cuenta, digamos, y creo que yo insisto que es un tiempo también en donde tenemos que darnos cierta plasticidad, digamos, Claro. ¿no? Tanto para esto, para comer un poco de más, para no hacer actividad física o para hacerla, etcétera. Pero creo que, digamos, si tuviera que, digamos, como una recomendación más allá de todas estas pautas, ¿no? De la rutina, de la salud emocional, de pensar que esto es transitorio, creo que algo que es fundamental es tenernos paciencia, digamos, ¿no? O sea, me parece que también es importante no sobreexigirnos como adultos, digo, no tenemos que tener respuesta para todo, no tenemos que estar todo el día de buen humor, digo, no tenemos que tampoco ser malabaristas para que los pibes estén entretenidos todo el día, digo, esto creo que es importante, digo, hay una superproducción de tutoriales para todo, y creo que no está bueno. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que puede, ¿no? Poniendo, por supuesto, lo mejor de cada quien, etcétera, y pensarlos a los pibes como sujetos autónomos y activos, digamos, ¿no? Y no simplemente como receptores de nuestras propuestas. Entonces, en este sentido, me parece que es importante esto, generar el diálogo y ir viendo en el día a día, ¿no? Me parece que hay algo de conductismo acá que es necesario, que es decir, bueno, hoy termina un día, ¿no? Un día por vez, digo, me parece que esto es importante porque así como cuando el presidente anuncia los próximos 15 días de cuarentena y ya estamos con la idea de que en realidad no van a ser 15, sino que van a extenderse 15 más, porque la primera vez capaz que le creímos, ¿no? Ahora ya sabemos que esto se va a extender probablemente. Entonces me parece que es importante pensar que tenemos que ir día por día, porque si no, la sensación como de angustia y de qué va a pasar a futuro nos puede paralizar mucho más, digamos, ¿no? Entonces me quedaría con esa idea. Sí, también pensaba, cuando te escuchaba de esto de la paciencia y de no exigirnos los padres o las madres o los familiares, de no exigirse, ¿no? Ser el padre que uno no es, o la madre que uno no es, y de pronto empezar a hacer comida saludable si nunca lo hiciste, y si tengo que hacer... Bueno, también la posibilidad de pedir perdón, ¿no? De como habilitar como a veces hay desbordes, y también que el adulto pueda salir de ese lugar a veces también de orgullo, ¿no? Por ahí hay poca paciencia, hay más intolerancia, hay más irritabilidad de los padres y las madres, y por ahí que me parece súper importante también que puedan después como bajar revoluciones y explicar que la pifiaron también, ¿no? Que por un grito... Absolutamente, digamos. Absolutamente, digo, esto de mostrarnos vulnerables y también como limitados ante la situación. Nosotros como adultos también estamos atravesados por el contexto y tenemos probablemente las mismas dudas o similares, nada más que con además el super yo de tener que dar respuesta a esas dudas, digamos, ¿no? Y la verdad que esto no es así. Ahí también en ese sentido me parece importante a veces y hasta necesario desconectar un poco la televisión. Creo que la sobreinformación tampoco está buena, ¿no? Buscar canales de información oficial. El Ministerio de Salud hace un reporte todas las mañanas con respecto a la situación de la pandemia en nuestro país, con recomendaciones específicas. Ya está. O sea, yo diría que para situación de pandemia es el único 15 minutos que yo necesito de info durante el día. Claro. El resto, ¿no? Intentar como de alguna manera pensar en otras cuestiones o generar otro tipo de visualizaciones, digamos, ¿no? Entonces, esto también me parece sumamente importante porque además estamos acribillados de información y, ¿no? Y cuestiones que llegan por WhatsApp, etcétera,
y muchas veces desinforma, angustia y no está bueno, ¿no? No ayuda. Totalmente. Sí, aparte ahí también el adulto como referente puede ir charlando de formas de información, de canales oficiales, de hablar con los chicos de dónde, si tienen alguna duda y no tienen ganas de consultarla en familia, dónde pueden recurrir para buscar información, ¿no? Tanto la OMS como el Ministerio de Salud de la Nación, o por ahí Exactamente. como Fundación Huésped, que sabemos que están muy activos trabajando en estos temas. Sí. Súper importante. No, y lo otro, digo también, creo que de vuelta a la situación de violencia es importante, ¿no? Tener en cuenta, entonces también tener a mano las herramientas, digo, telefónicas o de pedido de ayuda. Si no es para mi casa porque no se necesita, quizás sí para mi vecino o mi amiga, mi amigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, recordar cuáles son las líneas que nos pueden de alguna manera también brindar asesoramiento, escucha, ayuda, y esto me parece que es importante también promoverlo y difundirlo permanentemente, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Las querés decir, las líneas que te parezcan importantes que puedan anotarse para las casas, para que tengan a mano? Sí, bueno, a nivel nacional existe la línea telefónica 102, que son para aquellos casos de abuso sexual o de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, digamos, es la línea que habilita la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la línea 144, ¿no? Que también se está trabajando mucho y se está intentando difundir fuertemente para los casos de violencia de género, hacia mujeres y diversidades. El 0800, que es una línea telefónica clásica, digamos, de muchos años, 0800-222-3444, que es la línea telefónica de salud sexual y salud reproductiva, en donde podemos conseguir todo el tipo de dudas e información relacionados a salud sexual. La línea 141, que es la de Cedronar, para aquellas situaciones de consumo problemático de sustancias. Este es otro gran tema, digamos, ¿no? Del cual no hablamos, pero en donde también en la situación de aislamiento se está viendo un mayor consumo, sobre todo de alcohol, y esto también es importante tener en cuenta. Y después existe un canal, una plataforma digital que es Hablemos de Todo, www.hablemosdetodo.gov.ar, que es del Instituto Nacional de Juventud, en donde también tienen un canal de comunicación y de información para chicos y chicas. Sí, totalmente. Bueno, ¿algo más que quieras decir, que te haya quedado que no te pregunté, que querías aportar, o ya? No, me parece que va por ahí y esto, ¿no? Como digo, de verdad creo que es importante que podamos tenernos paciencia y que podamos en el día a día también ir intentando sentir cómo nos vamos sintiendo y qué nos va pasando, digamos, ¿no? Y poder hablarlo. Me parece que esto es clave para que la convivencia sea lo más llevadera posible para todos. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, mil gracias por el tiempo, sé que escasea, así que vamos a estar compartiendo la charla en la página, en las redes, para que circule. Perfecto. Creo que va a ser una herramienta súper importante para muchas familias y docentes y población en general, así que bueno, mil gracias de nuevo. Gracias a ustedes, Lucía, y bueno, a disposición. Un abrazo. Dale, muchas gracias. Adiós. Nos vemos.